Entonces, vamos a ver. Vean, hoy les mandé un correo porque parte de lo que yo expliqué la semana pasada es en parte el primero el formato en el cual deben entregarlo. Y me han mandado, no sé, ideas, ejemplos o cosas así. En algunos casos decía el correo que era hasta entregable, pero no está en el formato que se solicitó. Yo indiqué muy claramente que tiene que ir en el documento dentro de la sección 1.2, o sea, incorporado dentro del machote en la sección 1.2. Cualquier otro documento que me lo envíen en otro formato que no sea el del machote, les bajo los puntos de una vez de la parte del formato. Tienen que hacer uso del APA, tienen que hacer el uso del tipo de letra, todo lo que vimos con respecto al machote en la primera clase, que ahí está también en el video, tiene que ir ahí. Ahora, hay cosas dentro de la redacción que tienen que también considerar. Tal vez algunos puntos que no mencioné, pero es importante que lo sepan, es que cuando uno trabaja ya en un documento formal, las figuras no solamente se ponen. O sea, esto no es un trabajo, cuando es un trabajo ya profesional, las figuras tienen que mencionarse dentro de la redacción y tienen que tener un fin. O sea, las figuras tienen que tener un norte, pero ese norte debe ser explicado. No es simplemente colocar la figura y ya. Por ejemplo, si vamos a agregar un gráfico para demostrar que la empresa ha venido teniendo rendimientos menores a los esperados, entonces uno en la reacción tiene que indicar en la figura 1.x se puede demostrar o se puede observar cómo desde el año, no sé, 2018, perdón, desde el año 2018 a la actualidad la empresa ha venido bajando en rendimiento sus proyectos en un 3-4% por año. En el 2018 se tenía un rendimiento del 25% y en la actualidad se tiene un rendimiento promedio por proyecto de 10%. Entonces esto demuestra la pérdida en la tasa de rentabilidad. O sea, la figura, tabla o cuadro es un elemento integral del documento y tiene que tener una razón de ser. O sea, tiene que tener una razón de por qué esa figura se está usando. No simplemente se coloca o se pega. Entonces, esos algunos elementos a tener cuidado en la redacción. Ahora bien, para compartirles, yo por lo general hago esta presentación para que ustedes ya lo vean desde un punto de vista más práctico, toda la teoría que vimos, pero ¿por qué lo hago ahora y no antes? Porque es necesario que ustedes primero comiencen a formular sus ideas de qué es lo que creen que es el problema de su proyecto de investigación. Y sobre todo porque primero hay que saberlo orientar al área de gestión de proyectos. Ahora sí, a partir de ese trabajo, cuando ya van a empezar en la redacción, es importante ver algunos puntos que son los que traigo a colación en esta presentación. Entonces, consejos más prácticos. Primer punto importante es que el problema no es la carencia de algo. O sea, el problema no puede ser que digan, es que el problema es que no tenemos oficina de proyectos, el problema es que no tengo metodología, el problema es que no tengo indicadores, el problema es que no tengo plantillas, el problema es que no tengo un portafolio de proyectos. Nada de eso es problema. O sea, todo eso son malas definiciones de problema, porque lo que eso implicaba era que están pensando en una solución detrás, pero no realmente si es el problema. Otro tema importante es decir, que a veces también cometen ese error en decir es que la empresa, su problema es que no cumple con las buenas prácticas. Si no hay una orden expresa de la organización o un mandato que obligue a cumplir con X, Y o Z buena práctica, eso no es un problema. El no cumplir buenas prácticas no es un problema, porque tampoco cumplir buenas prácticas va a asegurar un éxito. Por eso es que se les orienta a buscar un problema, sí, desde el índole empresarial, pero relacionado a la gestión de proyectos. Entonces ahí es donde hablar de que porque no se cumplen buenas prácticas, porque a veces en las reacciones se suponen, es que como la organización no tiene buenas prácticas, hay organizaciones exitosas sin tener buenas prácticas. Y ahí van. Entonces, no podemos identificar como un hecho que es que las buenas prácticas por sí mismas ya son un fin. Y no, las buenas prácticas son un medio. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, las buenas prácticas son un medio para poder lograr un fin realmente. Entonces, jamás, jamás decir que es que no se cumplen buenas prácticas, eso no puede ser un problema desde el punto de vista de cómo nosotros lo analizamos. Alguien tiene la mano arriba que dice iPhone, pero no sé quién será.
Profe, soy yo, Dani Torres. ¿Todo bien, Dani? Respecto a eso que usted, pura vida, profe, gracias. Respecto a eso que usted comenta, precisamente, a ver, yo estoy tratando de enfocar, por ejemplo, mi problema a que tenga, bueno, aplicar buenas prácticas, porque No, creo que, no, de una le digo que no, porque es que el ok, hecho de aplicar buenas prácticas por sí mismo no es un fin. Vamos a ver, es que lo que yo quiero que entiendan es esto. Yo no estoy diciendo que es que las buenas prácticas no sirven, no, sí sirven, pero vamos a ver. La aplicación de buenas prácticas le va a proporcionar a la organización un medio que bien utilizado va a generar éxito, pero hay empresas con muy buenas prácticas, dígase gobierno, pero que al final terminan teniendo las buenas prácticas aplicadas en mamotretos de este tamaño y todo el mundo pasa quejándose de los proyectos del Estado. ¿Por qué? Porque aplican buenas prácticas, pero aplicar buenas prácticas por sí mismo no significa en sí que eso es una solución, ni tampoco es un problema no aplicarlas. El problema es que no sabemos aplicar las buenas prácticas y creemos finalmente que es meterle a la gente todo a todo como dice el libro, y eso no funciona así. En la realidad, uno tiene que ser práctico en lo que realmente requiere. Entonces, yo parto del hecho de una vez de que si a mí me dicen, es que mi problema es que no aplica buenas prácticas, lo siento, pero ahí ya el problema está malo. ¿Por qué? Porque no hay manera de defenderlo. O sea, si usted me dice, es que como no aplica la gestión de costos, no lleva control de costos, yo le voy a decir a usted, perdón, hay empresas que no tienen control de costos, pero lo saben hacer. Ahí puede ser que las personas se agarren de eso como una excusa para no hacer lo que les toca hacer, que es diferente. ¿Ves? ok. Profe, pero Ajá. digamos, como dice usted, no como un fin, sino enfocado como un medio, porque de repente, digamos, mi proyecto va a tener que administrar recursos públicos y privados, por ejemplo. Y el hecho a ver, demostrar que hay una cultura de buenas prácticas es como para un tema de confianza, de auditoría, no sé cómo explicarlo tal vez de esa forma. Pero no es plantearlo como un fin, sino como un medio Pero es que dentro del para- problema, ¿dónde lo va a calzar? Es que eso es lo que no te entiendo. Dentro del problema usted lo ajá. está calzando como problema, como causa, como efecto. No, yo tengo un problema, digamos, que tengo que atender, ¿verdad? Que es un Ajá. problema que, digamos, va por ahí de un tema bastante técnico, ¿verdad? De algo que hay que atender con un carácter de urgencia, ¿verdad? Dentro de todo lo que hay que atender, hay que hacer, bueno, lo estaba visualizando de esta forma, un marco estratégico de cómo resolverlo, ¿verdad? Y cómo involucrar diferentes entidades. Y para poder involucrar a estas entidades, pues las buenas prácticas yo creo que se vuelve como un atractivo para poder ejecutarlo, ¿verdad? Entonces estaba tratando de Pero canalizarlo como por ese insisto, lado. en el problema, ¿dónde calza eso? Porque eso es un objetivo. Eso es Ok, un elemento dentro de la solución, pero no en el problema. Ahora, cuando usted me dice calzar un marco estratégico, nosotros no hacemos estrategia. Eso tengan cuidado. Nosotros ujú, como gestión de proyectos no hacemos estrategia. Aquí tienen que tener cuidado. A ustedes se les enseña la relación de la estrategia a proyectos, pero nosotros dentro del área de gestión de proyectos no cabe hacer la estrategia, porque nosotros no somos planificadores estratégicos. Los proyectos, y aquí es una forma unidireccional, se crea la estrategia, de ahí surgen los proyectos y nuestra profesión es encargarnos de que esos elementos que instrumentalizan la estrategia cumplan las metas que se les piden para después retroalimentar a la estrategia y ese grupo de planificación después vuelvan a plantear la estrategia. Pero nosotros como profesión no hacemos estrategia. Conocemos la estrategia para poder con eso desarrollar los proyectos, pero nosotros no la hacemos. ok, ok. De acuerdo, profe. ¿Ok? Ahí. Eso para que tengan cuidado que no confundir, porque yo me acuerdo que hubieron estudiantes que dijeron, es que dentro de mi proyecto yo voy a plantear una nueva estrategia para la empresa y uno, eh, eh, ¿sabe? ¿Cómo va a plantear usted una nueva estrategia para la empresa? O sea, es que eso no, eso se sale del ámbito de lo que es la gestión de proyectos, porque uno lo que está trabajando es la gestión bajo la estrategia que está actualmente. Entonces, si usted quiere cambiar la estrategia, ya, entonces tenemos otro proyecto, porque entonces el problema de la organización es que su estrategia no era la adecuada, pero eso ya no lo atendemos nosotros desde gestión de proyectos. Entonces ahí hay que tener cuidado, habría que analizar bien qué es lo que querés hacer, pero hay que tener cuidado con ese punto. Ok, ok, profe, sí. De acuerdo. Ujú. ¿Está bien? Gracias. Tengo dos manos arriba por lo que vi aquí.
¿Otro iPhone? Ah, bueno, mi menos que eras vos, Dani. Sí, probablemente. Voy a bajarlo. Ajá, y después Tatiana. Profe, en esa línea de ideas con lo que está explicando del compañero, ok, me queda claro que no planteamos una estrategia, pero no sé si puedes dar un ejemplo un poco más preciso para entender nuestro rol, que ya hay una estrategia, nuestro rol entonces, digamos que esa estrategia no está funcionando del todo bien o está como medias, ¿cuál sería entonces como nuestro rol como gerentes de proyectos, Nosotros somos ejecutores de proyectos. O sea, a nosotros nos toca administrar los proyectos. Si usted está en una empresa y su rol le dice, usted está aquí como director de proyecto, usted puede llegar a la empresa y decirle, mira, es que lo que me parece es que la estrategia está mal y por eso esos proyectos nacieron mal. Ok, usted dio la voz de alarma, pero ahí tendrá la empresa algún grupo de planificación estratégica que son los que se encargan de revalorar la estrategia. Pero usted tiene un rol, y me acuerdo que vos trabajas en la parte pública, donde en la parte pública decimos, usted tiene derecho al berreo, pero llega un momento donde usted tiene que cumplir su responsabilidad. Y si su responsabilidad es que tome, este es el proyecto que según el gobierno y está en el banco de inversiones, es así, 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 y se lo asignan a usted, ¿qué tiene que hacer? y tengo que ejecutarlo, pero digamos, mi pregunta es, tal vez voy a precisar un poco, digamos, si pensando en ese ejemplo del compañero y de esas buenas prácticas, bueno, si yo estoy viendo que la estrategia no está bien y me ponen que tengo que participar, ajá, en la ejecución de ese proyecto, ¿es válido dentro de mis problemas o dentro del proyecto, como para proyecto de graduación, que uno haga un análisis de por qué no está bien esa estrategia o qué Los le hace falta a esa proyectos estrategia? no, nosotros no hacemos análisis de estrategias. Vamos a ver, eso no es un tema de nosotros. Es que tal vez, No, si a cuál vos te sería colocan, o un sea, tema si a nuestro? vos te coloca dentro de ese proyecto, para Sí, nosotros como gestión, entonces sería hacerle un plan de gestión al proyecto. El área de nosotros de gestión de proyectos nace una vez que la estrategia dejó definido cuáles son los proyectos que van al portafolio. Desde cuando ya el proyecto entra al portafolio, cómo se escogen los proyectos al portafolio es lo que nos toca a nosotros. El tener el cuidado que los elementos que usemos para seleccionar, parametrizar, que las iniciativas que surgieron de la estrategia entren al portafolio, eso nos corresponde a nosotros. Somos instrumentalizadores. Nosotros no somos desarrolladores ni planificadores estratégicos. Ahí es donde, por ejemplo, en el caso tuyo, por tu profesión, tenés que tener mucho cuidado en eso, porque me estás confundiendo la creación de políticas públicas con la parte de gestión de proyectos y ahí sí hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Vamos a ver, la estrategia es una. A nivel empresarial, hay un grupo de planificación estratégica normalmente o se utilizan un modelo top-down o down-top, hacia abajo hacia arriba, o meten a toda la organización si hay un proceso para crear la estrategia. Una vez que se creó la estrategia, viene la creación de metas y objetivos. Los proyectos surgen como iniciativas para instrumentalizar a los objetivos y a las metas. Entonces, cuando están esas iniciativas, ya ahora sí entra la función propiamente de los que son directores de proyecto y oficina de proyectos, porque dice, bueno, todas estas iniciativas, ok, perfecto. ¿Cómo las seleccionamos para que entren al portafolio? ¿Cómo las priorizamos? Eso entra ahí. ¿Cómo creo los controles para darle seguimiento a esas iniciativas en función de las metas que tienen que cumplir? ¿Cómo después asigno recursos para que se hagan cargo? Y después vienen los directores de proyecto que le dicen, bueno, esta iniciativa le toca a usted, esta iniciativa le toca a usted, esta iniciativa le toca a usted, y nos hacemos cargo de gestionar los proyectos para que estos se ejecuten de una manera adecuada. Cuando cierra el proyecto, generamos toda la información o vamos generando información, control y seguimiento durante el proceso para retroalimentar al portafolio y desde ahí, si existe PMO, retroalimentar a la gerencia con los resultados que se van obteniendo para que eso vuelva a entrar al proceso de planificación estratégica. Ese es sí, el es que ciclo como completo. para ir aterrorizando, digamos, sí, nuestro problema, ¿verdad? Porque sí, creo que tal vez es ahí por donde andan dudas. Digamos, yo sí lo que me quedaba claro es que no era que iba yo a desarrollar un proyecto como tal, como trabajo final, Exacto. ¿verdad? No, tampoco lo vas a desarrollar porque el desarrollo propiamente corresponde ya a una ejecución en sí. Nosotros obviamente para la maestría no podemos valorarle que vayan a poner un proyecto y que digan que lo van a ejecutar, porque ¿qué pasa si ese proyecto, por ejemplo, es un proyecto asociado a una estrategia a 4 años?
sí, no vamos a esperar 4 años a ver los resultados. Nosotros lo que valoramos es cómo ustedes, en un caso dado de un proyecto específico, cómo lo van a planificar. Siempre que la organización no haya tenido experiencias en proyectos y requiera realmente crearle un plan de gestión, porque es el único mecanismo desde la profesión que le aportaría valor a la organización. Porque si la organización ya tiene herramientas y eso, y ustedes lo que van a hacer es llenar simplemente herramientas y llenar papeles, no. Eso tampoco se nos vuelve una cuestión para validar el conocimiento de ustedes. Ok, profe. Más bien Ujú. ahí entonces me puede incluir en la agenda de los que consultamos hoy, te lo agradezco. Ok, sí, sí hay chance porque vamos a ver cómo salimos con esto, porque la idea es irles explicando Gracias. para que tenga más detalle del tema. De acuerdo. Entonces, estamos claros que no puede ser la carencia de algo. Tampoco el problema se puede relacionar si no hay una relación real de causalidad. Después, más adelante en análisis, vamos a dar cuenta que a veces nosotros creamos relaciones falsas a la hora de tratar de plantear análisis y demás, porque creemos que con eso le estamos dando valor y en realidad cuando no hay relaciones de causalidad y no hay relaciones reales y utilizamos ese tipo de recursos, realmente estamos faltando a la verdad del proyecto y ahí obviamente es muy fácil de detectar que hay cosas que no concuerdan. Por ejemplo, si ustedes dicen, decir que no tener metodología lleva a que no se tenga documentación de proyectos, no es cierto. Eso es mentira. Y me van a decir, profe, pero ¿cómo? Una metodología tiene las plantillas, si no hay plantillas no hay documentación, no, mentira. Una empresa puede ser que no tenga metodología, pero a mí me disculpan en algún lugar, aunque sea ustedes como directores y no tener una metodología, me imagino que aunque sea se hace en un Excel para saber cómo va el proyecto, ya de motivación de ustedes. O por ejemplo, ya y de alguna manera tenemos que saber cuánto vale el proyecto. De alguna manera sacarán, aunque se hayan facturas del proyecto. Eso se llama tener documentación. Todo eso es documentación de proyecto. Entonces también ahí hay que tener cuidado de qué es lo que uno está valorando realmente en la relación de causalidad. Causalidad es que significa que si yo tengo un hecho, tiene una relación de algo que lo causó, pero tenemos que saberla construir. O queremos generar una causalidad más bien hacia una consecuencia del hecho, lo cual también es falso. Yo no demuestro a partir de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, esas falacias, esa es la palabra que anda buscando, falacias, por ejemplo, es decir, eh, los incas no usaron, no usaban teléfono celular. Y eso es una falacia domine. Si no existían los teléfonos, ni siquiera se había desarrollado el electromagnetismo. O sea, vamos a ver, eso es una cuestión que es claramente una falacia porque no tiene relación del hecho, del contexto histórico, relacionar a una cultura que en ese momento no hay ningún desarrollo, decirle un tema tecnológico. Y lo van a ver que en los libros usan ejemplos de ese tipo. Son los ejemplos más tontos, pero es que eso es para dar la notoriedad de que es una falacia cuando uno redacta. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, decir que un problema es que los proyectos no alcanzan resultados es un problema de cómo se formulan, no necesariamente cierto. Que los proyectos no alcancen, por ejemplo, los resultados no solamente tiene que ver con la formulación, puede ser que sí, pero también tiene que ver con el hecho, que era como lo que le decía Tatiana, ya dice, ya uno lo nombran y le dicen, este es el proyecto que usted tiene que hacer, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Bien o mal formulado, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como directores de proyecto? Cuando ya nos asignan el proyecto a gestionarlo, ¿cuál sería la responsabilidad? Desarrollarlo, ejecutarlo. Desarrollarlo y ejecutarlo y que logre alcanzar el éxito, bien o mal formulado. O sea, que las cosas las vamos a tener que arreglar de camino, las vamos a tener que arreglar. El punto es que yo, por ejemplo, yo no me puedo cruzar de brazos y decir, ah, como viene mal formulado, no me importa que salga mal, porque por ética yo no puedo hacer eso. Entonces ahí es donde también a veces queremos poner problemas y endosárselos a un solo elemento, pero no necesariamente es cierto. Ese es otro tema a considerar cuando uno está redactando el problema. Ok, el problema tiene que ser elemento práctico y real. El hecho que ocurre, pero debe analizarse con una visión integral. Entonces aquí les puse ejemplos de que sí son problemas reales. Métodos actuales no corresponden con los tipos de proyectos y necesidades de la organización. Ese sí puede ser un problema. Vamos a ver, la empresa, veámoslo de esta manera. La empresa hace muchos años empezó a desarrollar software.
Ustedes saben que antes de los noventas, todavía Costa Rica antes del 2000, 2005, aquí el único modelo para desarrollar software era Cascada y punto. ¿Y por qué? Porque hablábamos de los back-end, los mainframe que creaba IBM, por ejemplo. O sea, grandes infraestructuras de tecnologías de información donde los software eran en realidad desarrollos grandes y obligatoriamente era trabajarlo por Cascada porque ese fue el único modelo desde los 70 que se introdujo a Costa Rica, se importó y nadie hablaba de agilismo. Conforme ha venido desarrollando la organización, se va dando cuenta que ya no es la creación de ese sistema que se mantiene intacto, incólume ahí por épocas de épocas, y les puedo decir de una organización donde yo trabajé, un sistema de facturación y demás que lleva como 30 años, o sea, ya eso no existe. Los sistemas se van evolucionando, van mejorando, pero cada vez más rápido y tal vez pasaron a un modelo de soluciones personalizadas donde yo tengo que tener mucha atención con el cliente, hay cambios constantes, o sea, tengo que adaptarme a eso. Y entonces el método que yo uso ya no corresponde a ese tipo de proyecto. Ahí tengo un problema, porque entonces así, ahí sí lo que yo estoy utilizando me está afectando a la empresa. Entonces, eso es un problema real. La gestión de un programa se está realizando bajo un enfoque X, pero las necesidades ocupan otro enfoque. Nos vamos a ver necesidades de negocio y nos damos cuenta que se ha planteado que, no sé, un programa de proyectos hay que estar trabajándose con X o Z manera, pero en realidad el negocio, sus necesidades de negocio como tal, reales, implican otra manera de trabajarlo. Esa es otra. Los elementos que desde la empresa deben soportar a la gestión no adecúan, no está a un nivel que no brinda soporte. Llegaron ustedes, hicieron una herramienta en algún otro curso como los de madurez o algo, pero determinaron que bajo, y hay que tener cuidado, no es solamente decir que es que el nivel de madurez es bajo, no, es que la madurez que se determinó como tal en este momento, o todos los elementos que adecúan a esa madurez desde un punto de vista de capacidades, no adecúan a lo que la empresa requiere, pero teniendo claro qué es lo que la empresa requiere. Tengo que tener claro qué es lo que la empresa requiere. La empresa requiere que se adapte a un entorno dinámico. La empresa requiere como negocio que se pueda responder a la competencia. Pero lo que yo tengo bajo la madurez que se estudió no me completa eso y hago la explicación de por qué no. Eso sería un problema. Entonces vean que en estos ejemplos de problema en ningún momento estoy hablando de algún elemento específico. Claro, cuando ya lo llevamos a la redacción, que esa es otra cosa que quiero que tengamos en cuenta, para que tengan un orden de redacción, y ya se los voy a poner más grande. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo con un problema como este, métodos actuales que no corresponden con los tipos de proyecto, entonces uno más o menos empieza. El problema que tiene la organización es que su gestión actual, no estoy hablando de métodos, no estoy hablando de modelo, su gestión actual. ¿Por qué? Porque de un punto de vista genérico, sería cualquier acción que la empresa hace actualmente para gestionar proyectos. Y su gestión actual de proyectos ujú, está bajo un enfoque X o A, pero los proyectos tienen características de un enfoque Z. Esto se demuestra, o sea, vea que la demostración es directo al hecho. ¿Cómo se demuestra esto? Esto se demuestra porque los proyectos actuales de la organización requieren de un trabajo cercano con el cliente y reuniones frecuentes para atender los requerimientos. Además, según señala, no sé, X encargado de proyecto, y ahí es donde entra la parte de comunicación personal, fecha exacta, que para alguno que me escribió y preguntó por esto, así es como se haría la referencia como tal, comunicación personal, fecha exacta. También se requieren de cambios constantes en los requisitos
porque los clientes ocupan ver prototipos funcionales para luego incrementar las funcionalidades. Pero los métodos actuales, tal y como se reseñan en la figura 1.z, están bajo un enfoque donde solo se atiende al cliente al inicio y al final, lo que ha impedido un manejo adecuado de los requerimientos. Y entonces ahí es donde viene figura 1.z, características, porque lleva nombre completo, características, o más bien comparativo, no, eh, proceso actual y requisitos de la gestión de proyectos de la empresa o el departamento, no sé, como ustedes lo quieran poner. Entonces ahí se pone la figura, se pone la nota y se pone la referencia ahí, elaborado a partir de, tomado de, lo que sea. Entonces ya tenemos ahí el problema y su evidencia. Vean que la evidencia no dice lo que provoca, que ese es un cuidado que tienen que tener en la redacción. Uno no evidencia a partir de un efecto, no. Uno evidencia propiamente el hecho. El hecho es que yo lo que quiero demostrar es esto, que los enfoques son contrarios a lo que yo ocupo. Entonces lo que yo tengo que poner como evidencia es un elemento que me permita demostrar precisamente esa contrariedad entre lo que yo estoy usando para gestionar y las características del proyecto. Eso es lo que yo tengo que demostrar ahí. O sea, lo que no quiero tampoco es que cuando hagan la redacción comiencen a poner, bueno, esto se demuestra porque el resultado final, no, el resultado significa un efecto. Aquí estamos demostrando el hecho. Entonces, cuando uno demuestra el hecho, tiene que usar una evidencia con respecto al hecho. El hecho que yo quiero aquí demostrar es la diferencia de enfoques entre lo que ocupan los proyectos y lo que yo estoy usando. Eso es lo que tengo que demostrar. No se evidencia ni a partir de un elemento que lo provocó, ni tampoco con un elemento que sale de este problema, sino que tiene que evidenciarse con algo que demuestre lo que está ahí. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que estoy endeudado, lo que yo tengo que usar como evidencia es, por ejemplo, mi relación de gastos e ingresos. Pero yo no voy a ir a mostrar como evidencia que me embargaron un carro. Eso no es evidencia de estar endeudado, eso es evidencia que soy mala paga. Es diferente. Son cosas distintas. Y entonces es un efecto que yo esté endeudado que sí me embarguen las cosas, sí, pero ese es un efecto. El hecho y cómo se demuestra que estoy endeudado es, por ejemplo, con mostrar los balances de cuenta. O sea, ese cuidado de qué es la evidencia que acompaña a lo que estoy escribiendo es el cuidado que tienen que tener. Rebeca, Eh, y digamos, cuando algo es más como no tan fácil de comprobar como que estoy endeudada porque mis ingresos son menores que mis egresos, digamos, sino algo más como de, por ejemplo, un problema de comunicación, una cuestión que es muy subjetiva, ¿verdad? Que no sé, que en el equipo de liderazgo de un trabajo no se comunican bien y uno dice que es por esto, el otro dice que es por el otro, pero no hay como una correos. manera de generar un indicador que diga, bueno, es que en las reuniones de inicio de los proyectos, es donde está el problema de comunicación. O sea, como cuando algo es tan intangible, cómo genera un indicador o algo que compruebe que realmente el problema de comunicación está ahí. Nadie se manda correos reclamando cosas. No, 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 no. O sea, dan por aceptado que esto está bien. Entonces, Ah, no, digamos que ¿cómo dan a entender que cómo dan a entender si hay algo en lo que yo estoy contrario? ¿Cómo lo hacen? internamente ninguno va de, digamos, de ¿Qué es, equipo a equipo, no. qué es internamente?
de típico chat de los ticos que entre ellos se pueden decir, es que otra vez la misma vara, que esto no funciona, que nos hicieron lo mismo. Ya, pero es que eso sería o- una comunicación informal y entonces no están dejando evidencia escrito. Ese es el problema de las personas de no comunicarse ellos, pero no es un Sí, pero, problema de procedimientos, es un problema de personas. ajá, pero eso está carcomiendo las relaciones entre los diferentes equipos del proyecto y cómo hago yo para entonces decir, sí, vea, es que estos ya no quieren trabajar con ellos porque pasa esto y que mando copia de los chats donde se quejan, no puedo. Es que, Rebeca, depende de qué es lo que vos a construir, porque si vos me lo decís así, yo te voy a decir un problema. Ya eso no sería un problema de nosotros. Arreglar a las personas no es problema de nosotros. Pero si el proyecto se va a echar a perder porque la gente no quiere trabajar con ese otro equipo y van a Jay, estar bajo rendimiento y al final el proyecto, bueno, yo recuerdo que las primeras cosas que me dijeron a mí cuando empecé la maestría fue que el 95% de los proyectos no fracasan por el conocimiento que tenga la gente, sino por las relaciones interpersonales. sí, Entonces yo pero digo, ya ahí entra un tema de recursos humanos. Pues no sos experta en recursos humanos, vos te enseñaron cómo controlar el recurso humano y hacer manejo de conflicto, pero nosotros no hacemos estrategias para resolución de problemas de grupos de trabajo. Ahí tiene que entrar recurso humano. y complicado. Ajá, es que lo que me estás planteando, vamos a ver, nosotros podemos arreglar desde el tema procedimental. Ahora, si usted lo que me indica es que una de las causas del problema es que a nivel formal no existen mecanismos claros para la toma de requerimientos, empezamos por ahí. Pero si usted lo Ajá, que me sí. dice es que el problema son las personas, ya, y yo lo que le haría como solución es llame recurso humano, porque cualquier cosa que usted proponga aquí, ¿qué va a ser? Un problema de sensibilización. Y yo le voy a decir, ¿usted sabe de recursos humanos desde la parte de proyectos? Realmente, de cómo trabajar estos grupos y eso. Ya, es que es una estrategia de abordaje que tiene que trabajar con recursos humanos. Pero entonces, si digamos que, porque sí, en realidad el problema viene desde cómo se ponen los requerimientos, pero Ajá. entonces, ¿cómo tendría, o sea, se requiere un indicador o algo así tan tangible que diga la causa de que hayan problemas entre los equipos es que al inicio no se recolectan bien Sí, los... no se recolectan bien porque no hay un procedimiento claro sobre recolección de requerimientos y entonces lo que sucede es que la toma de requerimientos se documenta de esta o esta manera. Entonces, como se puede ver en la figura, para tres proyectos distintos, la forma de los requerimientos se ven distintos y hace un collage con la forma en que se ve y explica en qué son esas diferencias, que en uno se ven muy completos, en otros se ven muy vagos y en otros ni siquiera hay realmente una decisión de cuáles son los requerimientos. Mm. ¿Viste? Ahí está su evidencia. Y eso sí Sí. me imagino que existe, porque los requerimientos tienen que quedar escritos en algún lugar. En un chat. Entonces muestra los chat. Entonces, mucho del tema suyo es que están trabajando con comunicaciones informales. Ahora, me imagino que pueden estar trabajando bajo un mecanismo ágil. Lo que pasa es que a veces confundimos lo ágil con la vagancia. Y eso hay que tener Eh, cuidado. pues en realidad ellos asumen que es waterfall, pero todo es bastante ágil. Bueno, entonces habría que revisar si que lo que tenés es un problema de enfoques también, o la misma cultura de la organización en función de qué está trabajando. Sí, pero entonces ahí es donde me confundo porque usted dice que no puede ser una cuestión metodológica, porque yo diría que el problema es que están forzando a meter una metodología, o sea, que están forzándonos a trabajar una metodología de cascada, cuando en realidad lo que nosotros estamos haciendo es totalmente ágil. Y no es eso, lo que estoy poniendo de ejemplo. Sí, por eso, pero usted dijo que no podíamos como No, decir si que la usted pone, solución no, es que si usted también redacta, vamos a ver, reconstruyo. Si usted redacta y me pone, es que el problema es que no tenemos una metodología ágil para atender los proyectos, ahí sí estamos mal. Lo que yo estoy diciendo es aquí que el enfoque X se está usando, pero las características del proyecto son otra. Ah, ok, ok, ya, sí. ¿Vio? En, sí. ¿Ve la diferencia? Yo estoy hablando del enfoque que están usando, no el Ujú. método, el enfoque, que es una visión más general. Entonces, si usted me demuestra que el enfoque que están usando, por ejemplo, es así estructurado, pero los proyectos realmente son de este otro tipo, que es más o menos la misma línea que viene acá, usted ya definió un problema. Ahora sí, ¿qué causa ese problema? Bueno, una de las causas que puede ser el problema es que la cultura de la empresa,
o sea, el pensamiento que tienen las personas sobre eso, es que ellos creen que están trabajando bajo cierto modelo asociado también a que la organización no ha hecho un esfuerzo por formalizar realmente un método de trabajo, lo que termina originando que las personas trabajen bajo diferentes modelos de trabajo, como por ejemplo se visualiza en la toma de requerimientos, como se puede ver, es tu chat, digamos así, sin poner nombres y sin nada, los requerimientos varían de un proyecto a otro en su estructura, en su reacción, en X, Y, Z, y entonces eso va a provocar que al final, bajo este enfoque, no se esté atendiendo lo que los proyectos requieren. Un segundo tema es, no sé, las personas tienen su conocimiento en X cosa, ¿ves? Entonces vas trabajando las causas que vayan llevando a ese problema de cambio de enfoque. O que tradicionalmente la empresa, no sé, cuando se fundó, venía trabajando bajo cierto mecanismo, o puede ser una empresa que nació a partir del pensamiento de una persona, esta persona impuso una manera de trabajar, y pero no ha evolucionado. Esa puede ser una causa y se hace toda la explicación. En algunos casos pueden usar comunicaciones personales y no encuentran la información exacta que asociar. Ok, entendido. Gracias. Con gusto. Ok, ¿qué más tengo arriba? Joaquín, luego Mariela. Joaquín, Este, buenas tardes, profesor. A buenas. mí, yo no sé si es que no sé si es que no estoy interpretando bien o captando bien, digamos, pero eh, entiendo que justificar el... Hola, pero no me he desconectado. ¿Me están escuchando Ahí, todos? Ahí sí. Bueno, ahí ahí, te... perdón. Ok, siga, ahora sí. Ajá. No, le decía que yo no sé si es que no estoy interpretando bien el hecho de que no puedo justificar o no podemos justificar, digamos, la existencia de un problema en la inexistencia de algo, Es digamos, de que un dos procedimiento. cosas. Uno, un problema no se justifica. Un Ajá. problema se demuestra. Entonces eso fue lo que yo les dije en la clase pasada. Primera palabra, quítese de la boca es, yo no justifico un problema. Cuando yo justifico un problema, lo que estoy poniendo son excusas. Entonces, la primera idea y cambio de chip que yo les había dicho la vez pasada y pueden verlo en el video es, un problema no se justifica, un problema se demuestra. Ahora sí, usted no puede demostrar un problema basado en la inexistencia de algo, sobre todo cuando quiere hablarlo de términos metodológicos, porque entonces ahí lo que estás planteando en realidad es una solución y no un problema. Y no importa, puede ser que usted me diga, es que mi problema es que yo no tengo una oficina de proyecto. Entonces, lo que significa es que en su mente ya usted planteó que la solución es una oficina de proyectos, pero no me está demostrando que eso sea un problema. ¿Y qué pasa con eso? Cuando ya se plantea uno en términos de una solución prehecha, porque yo vengo con la idea de que lo que tengo que hacer es tal cosa, entonces limito el verdadero análisis que yo debería hacer, porque lo voy a cerrar únicamente a esa idea que se me dijo, que es que ese tiene que ser la solución. Ese es el problema metodológico cuando uno plantea una investigación en función de una solución. Ujú. Ahora, estamos hablando de que es un tema, digamos, vamos a ver, le entendí eso último, ¿verdad? Vea, le Le voy a poner entendí un eso ejemplo. último. Le voy a poner un ejemplo. Yo vivo en San Isidro de Heredia. Entonces, mi problema es que yo tengo que viajar a San José o a La Alajuela y entonces a mí me toma 2 horas y media llegar al trabajo. Entonces, ¿mi problema cuál es? ¿Que yo no tengo carro o mi problema es la cantidad de tiempo de desplazamiento que yo tengo que llevar para el trabajo? Ujú, Mi problema es el tiempo de desplazamiento. ¿Cuál es una solución para disminuir el tiempo de desplazamiento? ujú, Comprarse un carro. Entonces ves que no es no tener el carro, no es el problema. El problema, Comprarse una moto, perdón, o una Santander. moto, exactamente, o lo que dijo Eh, eh, Verónica. El un- problema no es un- la moto, tampoco. El problema es el tiempo. Sí, puede ser incluso cambiarse de lugar donde vive. Puede ser pero esa nuestra entonces, solución pero también. esa sería una solución demasiado costosa si lo vemos dependiendo.
Exactamente, pero vea, eso que ustedes acaban de decirme son las posibilidades de solución que me da el problema del tiempo de desplazamiento. Entonces, Ajá. lo que dice Verónica y lo que dice Rebeca son dos opciones para yo solucionar un problema. Ese es el hecho. Entonces, yo quiero solucionar el problema. Es lo que yo quiero que aquí ustedes entiendan que en el TFG lo que van a plantear es un problema. De ahí pueden salir N cantidad de soluciones. ¿Cuál vayan a tomar como camino? No sé, pero el tema es que logren ubicar el problema. Entonces, ven, ¿me entiende el punto? Entonces, mi problema era el tiempo que estoy durando. Opciones que tengo, dijo Rebeca, una moto, yo dije un carro, bueno, digo, Verónica dijo la moto, Rebeca dijo vivir más cerca y Roberto dijo comprarse un carro. Ya tengo tres opciones distintas, pero mi problema real es el tiempo, no tener carro. Profesor, pero entonces, por Ajá. lo que le entiendo, vamos a ver, no necesariamente es un problema de semántica, es un problema de enfoque, pero digamos, el hecho como tal de que una organización no tenga este, una metodología para resolver X situación, ¿verdad? Es que ahí estás pensando en Este, la solución, entonces ya vos estás pensando en que la metodología la ocupas para resolver la situación. Estás cerrándote a una sola solución. No me estás planteando el problema. ajá, Entonces no es un tema solo de semántica, es un tema también de enfoque y semántica. Porque en ambos casos me está cerrando a que es que yo quiero hacer una metodología. Y yo te vuelvo a ujú, decir lo mismo que dije al inicio. El gobierno tiene metodología. Yo trabajé en el ICE y somos retos de metodología. Y al final los proyectos también se atrasan, los proyectos duran, porque hay un montón de cosas que no se resuelven con metodología. Y si aplicamos metodología solo por aplicarla y por meterle a las organizaciones, apliquen X cantidad de herramientas, igual les vamos a meter en un problema. Por eso es que uno no puede enfocarse en la metodología, tiene que ver lo integral. Entonces la idea es tratar de localizar problemas desde una visión integral que le evite a uno pensar de una vez en la solución. ok, ok. ¿Sí, sí me comprende el punto? Sí, sí, le comprendo el punto, Es difícil pero al inicio redactarlo. sí, sí, es que es un tema de cómo lo enfoco. Digamos, cómo lo enfoco, no, como dice usted, ¿verdad? No pensando de una vez en que ya tengo la solución. Exacto, Ujú. exactamente. No es fácil, ¿verdad? O sea, no es fácil No, porque evidentemente uno parte primero de que, ¿verdad? Hay un problema y la solución, y por algo es que uno lo quiere plantear como un problema, porque conoce y sabe que la solución, este, en realidad hay dos cosas, Joaquín. Aquí es una cuestión muy interesante. Sobre todo las áreas técnicas nos enseñan desde la universidad que usted resuelve. ¿Me entiendes el punto? Entonces a nosotros como sí, profesionales nos enseñan usted resuelve. O sea, las profesiones de nosotros nos llevan a usted resuelve. Resuelve un problema, pero no nos dicen cómo definir el problema, nos dicen resuelve. Entonces ese chip a veces nos lleva a que, por ejemplo, en las organizaciones a usted le dice, mira, tal cosa, ¿qué hacemos? Entonces uno no está pensando en el diagnóstico. De una le dicen a usted, ¿qué hacemos? Yo no sé cuántas veces te ha pasado y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? Tomar decisiones y plantear una solución con los elementos X que le están dando. Eso es el proceso normal empresarial. Lo que pasa es que en el proceso, como acá, que estamos hablando de un proceso más metodológico, académico, porque al final el documento constituye también un ejercicio académico, nos echamos en la parte que normalmente no ejercitamos, que es la ubicación del problema. A nosotros nos llegan de una vez con una situación y nos dicen qué hacemos. Por ejemplo, nos llegan y nos dicen, mira, en este momento la gente está sobrecargada porque nos están inundando las solicitudes, por ejemplo, en un service desk, ¿y qué hacemos? Entonces, ya, y uno no piensa en el problema y cómo analizar, no, uno de una vez dice, bueno, ¿por qué no hacemos una priorización de X, Y, Z? Entonces ahí es donde a uno se le queda el chip de decir, es que yo lo que ocupo es una priorización de las solicitudes, pero es que el problema, y el problema nunca lo analicé. A mí nada más me lanzaron una situación y es, ¿qué hago? Resuelva. Entonces, a la hora, cuando llegan a estos documentos, yo comprendo esa dificultad porque el chip lo tenemos en resolver, no en la formulación inicial del problema.
Por eso esta sección es la más complicada de todos. Sí, sí. Bueno, hay que quemar neuronas un poco, entonces. Exactamente. Hay que quemar neuronas. Ese es el punto. Ahí sí hay que pensarlo bien. Tengo Mariela, luego Paola y luego Tatiana. Mariela. Profe, gracias. Sí, yo ahí tal vez con el ejemplo que daba Rebeca del tema de la comunicación, uno podría también como aportar de evidencia de, por ejemplo, proyectos que se han entregado tarde por temas de comunicación. O, por ejemplo, si la empresa ha hecho alguna encuesta de clima donde demuestran que la comunicación no es la mejor en la empresa o es deficiente, o inclusive proyectos que nunca se logran ejecutar porque entre nadie se puso de acuerdo y el otro le dijo, dígale a este, dígale al otro, yo no le quiero hablar a esta persona, me cae mal. Como ese tipo de clima que a veces pasa con temas de comunicación, uno igual podría aportar como esa evidencia, digamos, de que hay tantos proyectos para este Ok. año y tantos no se pudieron culminar por esa razón. De las tres opciones que diste, solo una es realmente evidencia del hecho. La segunda, si hubiera una encuesta de clima que demuestre el hecho. Los otros dos elementos que vos mencionas son efectos del problema, son Ok, resultado del problema. Entonces eso más bien son los resultados del problema y entonces eso más bien es la evidencia de las consecuencias del problema. ¿Ves? Entonces eso es lo que yo me refería, que cuando uno trata de demostrar hay que tener cuidado en ubicar que realmente la demostración es sobre el hecho y no sobre un efecto del hecho, que normalmente nosotros queremos demostrar con el efecto del hecho, pero no realmente estamos demostrando el hecho. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, el caso que vos pusiste, el primero y el tercer elemento que dijiste, demostrar lo que pasa al final con los proyectos, eso sería un efecto o efectos del problema. El que sí puede mostrar el tema de la comunicación sería si hay una encuesta de clima laboral antes. ok, perfecto, Ujú. profe, gracias. ¿Estamos? Después de María la Paola. Dice que tengo Profe, que buenas mejorar noches. mucho la reacción. Me dice, me parece, pero ahí lo valía. Listo, Paola. Gracias. Yo también tengo como un sancocho ahí en lo que es el planteamiento del problema Ujú. y la causa y los efectos, ¿verdad? Ajá. En mi caso, digamos, es una empresa que gestiona proyectos, pero se hacen de manera muy informal, no hay política, no hay procedimientos, no hay métricas de control y seguimiento, Ujú. pero toda la empresa sí es de proyectos, ¿verdad? Ajá. Entonces, el problema es que es informal y se requiere un poco más de una metodología de Ok, gestión de proyectos, ok, o el ok. Sabe. problema es lo que No, está sabe, sabe. pasando a raíz de eso. Punto, punto, Ajá. punto por ahí. Lo primero que mencionaste es un error que no pueden cometer en el problema. En el problema no redacten, entonces la empresa requiere tal cosa, porque ya están ahí poniendo la solución. Ajá. Eso no lo redacten. A los que me mandaron, algunos que me mandaron algo ahí como para que yo les pusiera, yo se los marqué. Esto no se escribe en el problema. O sea, en el problema como tal uno nunca pone. Entonces, como esto sucede, la empresa lo que ocupa es esto, esto y esto. No, no, el problema no define qué ocupa o no qué ocupa. Ujú. Así que esa parte, borrada del cassette. Pasamos a la Sí. otra anterior. El problema puede ser que la empresa trabaje de manera informal. Pudiera ser un problema, pero hágale el diagrama causa-efecto. Póngala como problema. Entonces dice, bueno, ¿qué provoca que yo trabaje de manera informal? Esto y esto. ¿Qué consecuencias tengo yo de que yo trabajo de manera informal? Esto y esto. ¿Se logra configurar como problema? Con sus efectos y sus consecuencias. Ok, perfecto, que fue el ejercicio que yo hice con aquel PowerPoint, ¿se acuerdan? Que yo puse un problema y dije, bueno, y ahora que lo configuré y tengo causas y tengo efectos del problema, ahora sí, ¿qué evidencia me demuestra tal cosa? Bueno, entonces, si su problema es que considera que la organización está trabajando de una manera informal, empírica, XZ, entonces mi evidencia sería la variabilidad de formas de ahí de trabajar. Ahora, lo que habría que ver si un efecto de esos no es el problema también. Ahí es donde uno tiene que ir a los efectos de esa Ujú. situación y decir, bueno, vamos a ver, ¿realmente lo que me duele es el informal o puede ser uno de estos efectos lo que me está doliendo? Porque puede ser que el verdadero problema sea que la organización, por ejemplo, no puede tomar decisiones en este momento porque desconoce realmente el estado de los proyectos.
Entonces, si yo pongo eso como problema, una evidencia sería cuáles son los indicadores que le están llegando ahorita a la gerencia y cómo eso no le permite tomar decisiones. Ese puede ser la evidencia de ese problema. Y entonces, ¿qué provoca ese problema? Bueno, por un lado que soy informal, por otro lado que la empresa no tiene claro cuáles son los parámetros con los cuales medir los proyectos, ni tampoco hay una claridad de cuáles son los indicadores que me pide y que no hay elementos para darle control y seguimiento. Entonces ahí también se configuran tres causas que pueden provocar ese problema. Y entonces, ¿qué pasa si yo no puedo tomar decisiones? Bueno, ahí hay diferentes efectos que pueden ocurrir. Uno, que pierdo competitividad en el mercado. Porque si yo no tomo decisiones, es una empresa que está en competencia X, Y, Z, y yo no tomo decisiones, ya ahí los demás se me adelantan. Por ejemplo, si yo tenía que tomar una decisión en un proyecto para algo nuevo y no lo tomo, ya ahí el time to market lo perdí y otro se me adelantó y ya perdí mercado. Eso también habría que evidenciar en cuánto han perdido mercado. El no tomar decisiones puede ser que me provoque atrasos en los proyectos y sobrecostos. Bueno, eso puede ser también un tema de toma de decisiones. Entonces, vea que a cada elemento hay que, ¿cómo se llama? A cada elemento hay que, de un momentito para. Ok, a cada elemento hay que hacerle su evidencia. Ahora, lo que hay que construir son los mapas mentales. Alguien me puede decir, bueno, pero ahí pueden salir dos o tres problemas, exactamente. El punto es que cuando uno construye esos mapas, pueden salir dos o tres problemas. Ok, ahí el punto es ya la decisión propia de ustedes, cuál es el que consideran que tienen más elementos para trabajar y que al final de ese problema, ya después yo tendré una apertura en los objetivos, que es lo que veremos ahora en la segunda mitad de la clase, con respecto a que voy a plantear como posible elemento de forma de trabajar el proyecto. ¿Ves? Entonces, más bien en ese ejemplo, la informalidad se convierte en una causa del problema. Podría Sí, ser. porque digamos, los problemas son varios. Entonces, igual yo podría plantear ahí como todos los problemas como causa de la informalidad. Podrías plantear todos los problemas como causa o no. Si la única causa es la informalidad es el problema. Vamos a ver, aquí el modelo que nosotros trabajamos es un solo problema. Si bien es cierto, puede ser que una organización sí tenga varios problemas, pero el consejo que yo les doy es centralizar a un problema, nada más, un solo problema, porque es más fácil partir de ahí para cuando uno plantea los objetivos que tener un montón de cosas. Porque si vos lo que me decís es que no, es que tengo muchos problemas, entonces yo le diría, bueno, trabaje como un Ichikawa para ver si todos esos problemas son causas de un efecto principal y ese efecto principal se te vuelve tu problema y las causas y cada una de las ramas serán los elementos que después usted tendrá que valorar en su solución si eso es lo que tiene que trabajar en cada rama. Esa es otra manera de trabajarlo. Ahí lo importante, yo por eso les recomendé la semana pasada, hacer ejercicios primero gráficos para que ustedes vayan ubicando dónde están sus puntos medulares. Porque, por ejemplo, yo le puedo hacer esta pregunta. Usted me dice, en primera instancia es informal, puede ser un problema. Yo la pregunta que le digo, ¿y esa informalidad es lo que más le molesta a usted, a la organización? ¿O hay un elemento todavía superior que cree que le molesta más a la organización en el tema de proyectos? Creo que la informalidad y la falta de metodología es la que causa Quitemos la falta de metodología. todos esos, La informalidad. es lo que causa todos esos problemas. Ok, entonces si ese es un punto medular, entonces lo que se demuestra es que la organización tiene una gestión de proyectos que trabaja bajo un enfoque empírico, informal y además tal vez hasta bajo un modelo de emergencia, atendiendo lo que salga. ¿Y eso cómo se demuestra? Variabilidad de formas de herramientas, variabilidad de formas de trabajar. Ahí tendrías que hacer una investigación con tus compañeros de trabajo para ver cuáles son las herramientas. Ahora sí, ¿qué provoca la informalidad? Esa sería la pregunta para saber las causas, pero eso se va redactando aquí en prosa. Aquí no me redacten con preguntas, aquí va en prosa. Para que Y también entonces, más bien, profe, los impactos de la informalidad sería... el efecto, los efectos. Los impactos que tiene la informalidad son los efectos. No sé, por ejemplo, no sé, por una mala gestión de compras, digamos, ¿qué es malo? No, ¿qué es malo? Digamos que no se planifica y no se controla el presupuesto. Vamos al punto, no usar elementos subjetivos y no es un tema de costos, salimos de la informalidad.
Entonces uno dice, un efecto que tiene la informalidad, o sea, la Ujú. informalidad es mi hecho principal, no comenzar a desviar la atención, que eso era parte de lo que yo quería aquí hacer el ejercicio. O sea, yo Ujú. ahí tengo que tener el cuidado de no poner más cosas. Por ejemplo, si yo ya aquí definí que el problema que tiene la organización es que su gestión actual es bajo un enfoque X y requiere un enfoque Z, entonces, un efecto que tiene el problema es que, o sea, lo que me interesa es el resultado final, porque el efecto sale del problema. No agreguen más palabras. Por ejemplo, que usted me diga, es que entonces la mala gestión de costos, no, la mala gestión de costos o la gestión de costos que hagan es parte del tema de la informalidad. Entonces salimos del problema y llegamos al efecto. Y el otro tema es no usar palabras adjetivas. Por eso te pregunté qué es malo, Ujú. porque el malo cambia entre Paola o lo que Roberto considere que es malo. El Ujú. malo es un término subjetivo, depende a quién le pregunte. Ujú. Sí, Depende de los... estaría evaluando algo y no estoy en evaluación. Exacto, estás evaluando algo sin tener un elemento comparativo contra el cual darle ese denotación de malo, insuficiente. Por ejemplo, todavía informal, cuando uno lo pone en un problema, se puede mostrar porque estamos hablando de una variabilidad de formas de trabajar que no están asociadas a nada. O sea, realmente es por el pensamiento de cada uno. Eso es informal. O empírico, que es el conocimiento a partir de lo que cada uno implica. Entonces, esas palabras están demostradas. Ahora, si usted lo que me dice es que un efecto que tiene el problema, por ejemplo, en este caso los enfoques, es que esto lleva a sobrecostos en los proyectos. Entonces, un efecto que tiene el problema es que esto lleva a sobrecostos en los proyectos. Esto se demuestra porque al aplicar el enfoque X, los requerimientos son invariantes hasta presentarle al cliente los resultados. Y ha sucedido en el, no sé, X porcentaje de los proyectos que se debe iniciar de cero nuevamente. En general, los proyectos de la organización salen con un sobrecosto de X porcentaje. Punto. Ahí estoy demostrando el efecto. El efecto sale directamente del problema. No le estoy metiendo X, Y, Z cosa, no. Esto se demuestra porque al aplicar el enfoque, estamos hablando del problema del enfoque. Los requerimientos son invariantes, taca, taca, y entonces se debe iniciar de cero, y entonces los proyectos al final salen con un sobrecosto de X porcentaje. Ahí ponen de dónde tomaron la fuente, esto puede ser documentación interna, lo que sea, X, Y, Z, pero vean que aquí está escrito un efecto completo que sale directamente del problema. Aquí lo que hacemos es que en la redacción hacemos el entronque porque estamos hablando del enfoque y cómo trabaja el enfoque, por ejemplo, los requerimientos. Y entonces, bueno, aquí ustedes le pueden poner más, cero nuevamente y genera reprocesos. En general, los proyectos de organización salen con un sobrecosto de X según o cómo se ubicó o a partir de una estadística, no sé. Ahí ya ustedes pondrán cómo se ubica o X, Y, Z o ponen la referencia. Pero esto es un efecto directo del problema con su demostración. Porque esa es otra cosa. Poner efectos no es solamente decir, porque eso de una vez que lo tengamos claros. Los efectos del problema, entonces, son dos puntos y ponen esto como si fueran líneas. Y no, eso no, esto está malo. Esto definitivamente no lo hago. Eso sí no funciona así. Cada efecto tiene que llevar su evidencia. Obviamente en la versión final, que fue lo que yo les dije la vez pasada. Bueno, si todavía no tienen la figura o el dato, me ponen en amarillo ahí más o menos qué es lo que ustedes consideran que es la información que van a agregar. Pero esto, chorrear efectos o chorrear causas, sepan lo que está mal. Pasa lo mismo con las causas. Cuando uno ya habla de las causas del problema, entonces uno lo que dice, una causa o un hecho que provoca el problema es que la organización inició a partir, no sé, de los años XX, donde solo se usaba el enfoque X. Entonces, no se ha realizado una actualización de las actividades
y ajustes desde el año XXX. Y esto aquí puede ser, no sé, gerencia general, comunicación personal, fecha exacta. Y además puede ser, y esto se demuestra porque supongamos que hay un procedimiento por ahí escrito, porque el procedimiento XXX que se reseña en la figura 1.z, tiene como última fecha el año XXX. Y listo. Ahí está demostrada una causa del problema, una figura que diría aquí después. Pero vean que la causa lleva al problema. O sea, es un hecho del problema, o sea, lleva al problema. No salta a otro efecto, es directo, causa el problema y del problema paso al efecto. Ujú. Y en el caso, digamos, que ese problema, digamos, en este ejemplo, la informalidad, genere bastantes problemas, Efectos, dice, consecuencias, bueno, o impactos. efectos o así, se Ujú. nos, sí, se nos puede hacer, o sea, se puede hacer demasiado largo el Usted, planteamiento del usted, us- 1.2. usted escoge cuáles son los impactos más importantes que puedan vender la idea de que tiene un problema. Aquí no es poner 30 efectos, no es poner 40 causas, no. Uno también tiene que aprender a seleccionar aquellas donde considere hay mayores opciones de vender la idea de que tenés un problema. Aquí lo que estamos es tratando de demostrar un problema. Entonces, la demostración del problema, cuando le agregamos la parte del impacto que tiene que ver con los efectos, entonces dígame cuáles son esos efectos principales que usted considera que son los que principalmente donde está más doliente, o sea, donde más se demuestra que el problema existe, no va a poner los 30 o 40. Ok, Eso tampoco se los estamos pidiendo. de acuerdo. ¿Listo por ahí? Listo, profe. Bueno, Gracias. con gusto. Tatiana, después Emanuel. Profe, Ujú. una pregunta. Ajá, Realmente yo siento que, bueno, al menos yo ya había entendido que el problema era bastante importante en esta etapa, ajá. pero creo que hasta la clase de hoy realmente he profundizado una serie de elementos al trabajarlo, ¿verdad? Entonces veo que si fuera posible que usted nos ampliara la fecha de entrega, no sé si es posible, sería muy valioso porque creo que Ok, los ajustes, Tatiana, algunos, una cosa que te implico y lo dije la semana pasada. sí, Aquí no me habla en función de todos, cada uno su caso individual. Ya ha ok, habido personas que me han dicho que ocupa más tiempo. Yo se los dije desde el inicio. Si ah, alguien ocupa más tiempo, nada más me lo indica, yo le digo para qué momento, porque yo controlo los tiempos de cada uno. Entonces, ok, me disculpas que suene un poco feo, pero aquí es cada uno individual, o sea, no es que sean individualistas en la vida, no es eso, pero no nos arropemos lo que todo, o sea, como que todos, no. Si vos ocupás, me escribís un correo y con todo gusto lo conversamos sin ningún problema. de acuerdo, gracias. Con gusto. Profe, gracias. Aprovechando el comentario de Tati, Ajá. entonces cualquier solicitud sería personal por correo, esa sería la manera. Exacto, porque hay algunos de Perfecto. ustedes que ya, y si lo van a entregar hoy y creen que lo pueden Sí, entregar, yo no tengo por qué detenerlos de entregar. O sea, de acuerdo. yo voy tomando las decisiones porque al final, como se los dije desde el inicio, es un trabajo muy individual que trabajo con cada uno para irle dando el apoyo, para ir llegando a ese punto fino. Obviamente que ustedes también se relacionen con sus tutores para ir también terminando de conceptualizar la idea. Pero de aquí hay personas que pueden entregar hoy. Si dicen, yo lo voy a entregar hoy, perfecto, yo reviso lo que me entreguen hoy. Si alguno dice, mira, ocupo tiempo porque estoy así, de acuerdo, sin ningún problema. Y aquí ya hay compañeros que saben que me han dicho, hemos hecho reuniones hasta por aparte y con todo gusto no hay problema. Yo voy controlando los tiempos. Lo que yo les digo a ustedes es que yo sí tengo un tiempo como límite. O sea, si ya la tercera semana del todo no tienen problema, bueno, ya sí no puedo hacer nada, me vayan hablando con Milton, ¿verdad? Emanuel, Profe, buenas noches. buenas noches. Así, resumen súper ejecutivo. En la empresa en la que yo trabajo, hasta el año 2019 solo había una persona dedicada a proyectos. Ujú. La empresa tenía la noción de que
los proyectos eran muy lentos, no se ejecutaban los proyectos que querían los dueños, por decirlo de alguna manera. Ajá, Había inconformidad con esa gestión, ¿verdad? ajá, Mm, Lo que pasa es que si usted ve los indicadores hasta ese año, se comportaban bastante bien dentro de lo establecido por la organización. ajá, estamos de acuerdo. A partir de 2019 y por toda esta inconformidad, deciden meter una unidad de desarrollo de proyectos, así le pusieron de nombre. Ajá, Colocan 6 ingenieros, ¿verdad? Todos nuevitos, recién salidos de la universidad, sin ajá, experiencia en un piso y sin experiencia en trabajo, básicamente ajá, salidos de la universidad únicamente, ajá, sin formación en proyectos y sin experiencia en proyectos. ajá, ajá, Eh, entonces, está esta unidad y está el ingeniero de proyectos en el departamento de mantenimiento, o sea, básicamente son dos departamentos independientes, y la unidad de proyectos desarrolla y le entrega, una vez está el proyecto aprobado, le entrega el proyecto ya cocinado, por decirlo de alguna manera, al ingeniero de proyectos, y a este último le toca ejecutar lo que habían eh, diseñado los otros compañeros. ajá. ¿Qué es lo que se empieza a presentar a partir de ese año? Los proyectos no se pueden cumplir en tiempo ni en presupuesto, porque primero no se toman todos los requisitos. Ok, partamos del problema porque ya me estás centrando en causas. Entonces, tu problema es simple y sencillamente que los proyectos no están alcanzando los resultados esperados por la empresa. Eso es todo. Correcto. Listo, ese es tu problema. ¿Está bien? Y lo Ok. demostras a través de cuáles son los resultados principales que la empresa espera como costo y tiempo y con algunas estadísticas de cómo no está alcanzando eso. Ese es tu problema. Ahora sí, causa. Las causas yo las vería Vean, por... pero, perdón, no sé si se dieron cuenta. Al final de todo lo que dijo Manuel, cuando uno va a hablar un problema, al final se resume en 15, 30 segundos y está así claro. Punto. O sea, no le den vuelta al asunto. Por ejemplo, este ejercicio que hizo Manuel al final, el resumen es, el problema que tiene la organización es que no está cumpliendo, los proyectos no están cumpliendo con los resultados esperados por la gerencia o por la empresa para estos, sobre todo en términos de costo y tiempo. Se demuestra a partir de la figura 1 punto algo, donde desde el 2019 se puede notar una baja en los rendimientos, que no hay que poner los números absolutos, pueden ser, no sé, de alguna manera trabajados para que no sean los de la empresa, y a nivel de tiempo hay un aumento, no sé, del 20% en promedio. Punto. Ahí está demostrado el problema. Causa. Las causas, el tema estaría en que no se está involucrando a la gente, no se está haciendo el levantamiento de requerimientos, ¿Está bien? y Eso puede ser una causa. por el tema, en la empresa ahí culturalmente se entiende como que proyectos o los proyectos son de Ok, la unidad. ahí van dos cosas. Entonces, por un lado, es un tema de requerimientos y segunda causa, cultura. Tema de requerimientos, ¿cómo lo demuestras? ¿A través de qué? Eso es lo que tienes que pensar. Pues, es que, de hecho, por ahí va mi pregunta, porque, por ejemplo, yo estuve buscando y el tema está en que no hay un levantamiento formal de requerimientos, pero sí, Entonces, muestren una figura, ¿cómo lo hacen? pero es que ese es el tema. Sí encontré, por ejemplo, en varios proyectos que al hacer la entrega, más bien Ajá. hay un levantamiento post-mortem de requerimientos que no se están cumpliendo con el proyecto. Entonces, perfecto. Entonces, usted lo que pone es que uno de los causas que provoca el problema es que no hay una toma de requerimientos desde la formulación e inicio de los proyectos, sino que se realiza en una etapa posterior, tal y como se puede ver en esta documentación interna de la organización que se reseña en la figura tal en los proyectos X, Y, Z, que tal vez no hay que poner, pues no tienes que poner el nombre real de cada proyecto, donde se puede ver que hasta que el ingeniero lo tiene a cargo, realiza una reunión con los clientes para poder obtener los requerimientos. Listo, ahí está. Causa, evidencia. ¿Qué más? Ok, no, más que todo iba por ahí. Y después era el tema de que como son tantos proyectos, por ejemplo, yo en la tabla lo que monté fue un resumen del año 2022, como es Ah, como lo sí, más. no, si son 400, 350 proyectos, no vas a hacer una tabla para llenar 10 páginas, no, eso estoy completamente de acuerdo con vos, o sea, ahí los resumen de los más importantes y ojalá, sobre todo en el problema de aquellos donde los indicadores sean más visibles, en demostrar que la gravedad del problema. Ok, no, Ahora, entonces, lo que tenés que pensar es en los efectos. Bueno, yo no cumplo con los resultados. ¿Qué está pasando con la empresa? Ya no en términos de sobrecosto y tiempo, sino ya propiamente
¿Qué es lo que está provocando que yo no alcance los resultados? Por ejemplo, clientes insatisfechos, yo no poder captar más proyectos, porque como yo no termino en costo y tiempo, ya mi rentabilidad que yo esperaba para poder entrar a otros proyectos, porque muchas empresas de estas trabajan bajo la rentabilidad que me deja uno para seguir con otro, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo no tengo eso, ¿qué me provoca? ¿Ves? Entonces, eso es lo que tenés que pensar, pero ya los efectos son más en función de los resultados hacia la empresa como tal, Ok, desde ese ok. problema. Profe, sí, bueno, nosotros, ese era un punto que también me hubiera gustado, porque la empresa no, vamos a ver, todo lo hace en cuestión de que hay una percepción, pero nadie se ha sentado en ningún momento a sacar esos números y a decir, sí, efectivamente nos está pasando X o Y, ¿verdad? Pero, por Ujú. ejemplo, que estaba revisando sus números, efectivamente, por ejemplo, en 2019, que fue donde se dio la transición, se generaron 31 proyectos y del 2019 para acá va en disminución la cantidad de proyectos que se van ejecutando por año, habiendo un 700% más de recursos en la gestión de proyectos, ¿verdad? Bueno, entonces por eso un efecto de salir tarde es que los clientes han estado insatisfechos y por lo tanto eso genera que esté disminuyendo la cantidad de proyectos que la empresa hace. Ese puede ser un detalle, un efecto, perfectamente. Ok, no, no, Ujú. profe, ya me quedó claro. Listo, estamos. Karen, Hola, profe, buenas hola, tardes. buenas. Profe, yo tengo una consulta. Nosotros, bueno, a ver, en la empresa donde yo trabajo, hay dos tipos de proyectos, como decir, dos categorías. Ujú. La empresa está migrando a un modelo de negocio diferente al que tenía hace algunos años, entonces está como en Ajá, esa fase de cierre del modelo final, para entrar a un anterior, nuevo perdón, modelo. a Ujú. un nuevo modelo. Entonces, Sí. vamos saliendo de los proyectos de finiquito, por llamarle así, así los agrupé yo como finiquito, y vamos entrando ya a los proyectos de expansión, los cuales, aunque no hay un modelo o bueno, un sistema como, no se sigue una gestión oficial de proyectos porque realmente no la hay, los Ujú. proyectos son exitosos y es una empresa bien exitosa que está creciendo mucho. Entonces ahí no hay un mayor problema, todo sigue como está y Y sigue no me avanzando. pienso, no me pienso enfocar en eso porque no Ujú. afecta. Si así va, así seguirá, ¿verdad? Exacto. Pero con los tres que quedan de este otro grupo, como de la categoría de finiquito, esos tres están estancados realmente, lo cual Mm, tampoco es mayor problema, porque, bueno, uno de ellos en particular, el retraso en uno de ellos en particular es el que está causando un gran impacto. Entonces es ajá, en el que yo me quiero enfocar. Da la ok. casualidad que los veo en grupo y digo, bueno, casualmente esos tres que son diferentes, que no son los del modelo de crecimiento, son los que Ujú. no han salido, son los que se quedaron. Entonces eso me hace a mí pensar en una de las posibles causas. Pero al punto al que voy es, cuando yo avance en la investigación, puede ser que las causas vayan surgiendo, ¿verdad? O sea, otro tipo de causas, porque yo de momento preliminarmente con la investigación que he hecho, que ha sido de unas 4 semanas atrás, Ujú. me hace pensar que esa es una de las posibles, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, y todos los demás van muy bien y esos que son de otra Ajá. categoría están quedándose. Ujú. De esos tres que están quedándose, solo hay uno que tiene un impacto y el otro punto al que voy está, que es un impacto realmente muy grande. Entonces a mí, Ujú. más bien el temor que me da es que sea tan retador por el impacto que está teniendo, porque tiene impacto a nivel normativo, inclusive a nivel de, bueno, de contratos, a nivel inclusive de salud. Yo Pero, trabajo en una pero, compañía de ah, salud. pero vamos a ver, el tema del punto es que usted no va a hacer el proyecto. Volvemos a lo mismo, usted no va a hacer el proyecto. Vamos a ver, usted tiene un problema que en este momento la organización tiene 3 proyectos que no ha finiquitado, que son del modelo de negocio anterior, que tiene que terminar y que estos Ujú. no han finalizado, digamos, o sea, que no han finalizado ni en el tiempo, y ahí usted Ajá. pone que ese es su problema, y uno de los impactos es, ya no sé en qué estará impactando, sin indicadores, recursos, X, Y, Z, pero Ujú. entonces usted lo pone en esos términos como impacto. De esa gravedad con ese impacto, ok. Exactamente. Y luego, para atrás, una de las causas que ha provocado que estos proyectos no se hayan terminado o llevado a cabo, ahí sí tendría que ser causas dentro del ámbito de gestión de proyectos. Vamos a ver, Sí, que temas de gestión de cronograma, por ejemplo, esos identificado. seguimiento X, Y, Z. ¿Por qué? Exacto. Porque en el caso suyo, después habrán 2 opciones, que habrá que verlo con su tutor cómo lo quiere ver, porque también de ahí habría que pensar 2 posibles opciones. Está
trabajar algo específico para esos 3 proyectos, desde una reformulación, no sé, un rescate de los proyectos, una estrategia para volverlos a gestionar. A enrumbar, sí, a Exacto, enrumbar, porque como sí. hacer un plan de gestión para esos 3 o plantear algún marco de trabajo para los 3, no sé, puede ser, pero vea que ahí es donde Ok, me sale ok. que es el problema que usted tiene, ahorita genera la perspectiva de que pueden haber varias maneras de trabajarlo. Nada más que en el caso suyo sí tenemos un problema de 3 proyectos pegados que están haciendo un impacto muy grande, que ahí está el efecto, pero hacia las causas es donde hay que orientarlos en qué temas de gestión de proyectos está provocando eso. Ujú. Ok, Y sí, de puede acuerdo. ser, o sea, sí dentro de eso tenés ¿cómo se llama? Sí hay un posible problema, lo que habría que verlo ya en la redacción, ¿cómo lo trabajas? Sí, yo lo que hice, profe, fue formular el problema. O sea, yo hablé sobre los 3 casos, ¿verdad? Muy rápidamente. Lo enfoqué en el que está generando realmente impacto al día de hoy y el que nos solicitaron Mm, como atender, porque realmente sí hay un impacto grave. ok, si lo Pero como le trabajas, digo, puede ser que se generalice para los 3, porque realmente los 3 están como bajo la misma situación. sí, lo que pasa es que si en el problema enfocas mucho en uno, habría que ver cuál es la causa que estás poniendo, porque si enfocas mucho en uno, entonces va a pensar la gente cuando llegue a objetivo que si ve algo muy general, pero estás enfocado en uno, entonces te van a decir, pero ¿por qué lo está haciendo general si parece que es uno el del tema principal? Entonces, ahí en la reacción hay que tener un poquito de cuidado, que usted vaya marcando el norte de qué es lo que está buscando, una generalidad para los 3 o algo específico para uno. Sobre todo marcando y teniendo el cuidado realmente si ya hay elementos que permitan o no gestionar a los proyectos, ¿verdad? Porque si ha sido simplemente por una negligencia de alguien no hacerlo, ya ahí está sin proyecto. Entonces, sobre todo ahí el tema es trabajar bien las causas para que realmente sea desde el punto de vista de gestión de proyecto y no por negligencia de una persona. Ujú. Ok, profe, está bien. Y Muchas estamos. gracias. Con gusto. Vamos a ver, ¿quién más sigue? Vamos a ver, porque tenía como 2 manos arriba. Andrea, creo que por un lado. Andrea y luego Carlos. Ok. Hola, buenas Ujú. noches. Buenas noches. Yo, bueno, el proyecto, bueno, el problema ya lo tengo, digamos, identificado a partir, bueno, tenía 3 situaciones, seleccioné una a partir de cuál tenía como mejor estructura y básicamente es como por decirlo en cortas palabras, es que los proyectos se plantean pero no se finalizan y no tienen como Ujú. un seguimiento. Ok. Entonces, recopilando la evidencia, o sea, al principio el enfoque era un poco diferente, pero identificando la evidencia que tengo, la información que va surgiendo como soporte para ese Ujú. planteamiento, el problema ha ido como, por decirle algo, del viernes al lunes, tomó Va- cierto aspecto diferente y prioricé otras causas. Puede Entonces, ser. mi duda es, si ahorita tengo mi planteamiento de problema con ciertas evidencias, respaldadas, pero en el camino de investigación tengo mejores evidencias que soporten este tema, ¿qué tanta flexibilidad puede existir para que esto se vaya como transformando? ¿O hasta Sí, qué etapa puedo identificar esto? qué buena pregunta, y eso está muy bien, que dicha que lo planteaste. Vamos a ver, por eso es que ahorita se busca plantear el problema lo mejor posible, pero vamos a ver, aquí el único detalle es, si en algún momento dado el problema por sí mismo cambia y no era lo que definieron a nivel de este curso, después de salido de este curso, porque todavía en este momento estamos redactando, puede ser que yo revise una versión ahorita y la próxima semana encontraron más evidencia, entonces reformulan el problema, eso no, o sea, para eso es este curso, eso no hay problema, pero por salido de este curso, por ejemplo, y ya lo ve el comité y cambia el problema, o sea, ya el problema no es gestión informal, sino que el problema terminó siendo en un área de portafolio completamente, otra arista, estoy yéndome al caso más extremo, ¿verdad? No me lo tomen a pecho, pero entonces ahí hay que notificar a la maestría del cambio para poder valorar, porque genera un nuevo proyecto, pero, como usted dice, si durante el proceso yo encuentro evidencia, digamos que me fortalece de otra manera, pero sigo bajo la misma línea del problema, no hay problema, la puede agregar en cualquier momento o también valorarlo dentro del capítulo 4 del análisis de resultados, porque ahorita estamos trabajando, y por eso les dije, una demostración. Es una identificación y una demostración, pero no estamos trabajando en este momento el análisis a profundidad. Para eso está el capítulo 4. Ahorita lo que estamos haciendo es un planteamiento desde un trabajo muy preliminar sobre elementos que nos van a demostrar que hay un problema con cierta evidencia, porque obviamente requiere tener evidencia, pero
Hay un punto después de la proposición de un marco metodológico y herramientas del trabajo donde ustedes se van a ir a zambullir a esa empresa y van a ir a conseguir información ahora sí, con sus propias herramientas, con un proceso más intenso, no para identificar un problema, sino para de este problema comenzar ahora sí a encontrar elementos de valor y de análisis que después les permitan construir una solución que atienda al problema. Pero puede ser que en ese trabajo a profundidad te aparezca alguna otra evidencia y usted dice, mira, yo quiero mejorar un poco el problema y lo quiero agregar. No hay problema, lo puede hacer, mientras no cambie la naturaleza del problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el documento es un documento vivo. Igual puede ser que yo se lo revise ahora, viene alguien, lo ve otra versión, le va a poner algunos otros comentarios y eso es un proceso continuo porque así es la investigación. Lo que les decía yo del marco teórico, el marco teórico, por ejemplo, para el otro curso, aquí se va a proponer una estructura, en el otro curso esa estructura tal vez la van a trabajar, van a avanzar unos temas, pero por ejemplo, el marco teórico no se termina hasta el último día en que termina el documento. Porque puede ser que de un momento a otro ustedes metieron algunos elementos de la teoría que creyeron en su momento necesarios, al final no los usaron y entonces habrá que quitarlos y habrá que poner otro elemento. Entonces, este documento en cierta parte es dinámico, pero mientras no cambiemos la naturaleza como tal, o sea, como ese ejemplo que les pude decir, si me cambiaron el problema de gestión hasta portafolio, bueno, ya hice otra cosa. Y ahí sí cambiaron completamente la naturaleza del proyecto. Pero después de ahí, el proyecto en realidad es, como todo el proceso de metodología y de investigación, van apareciendo cosas nuevas, voy ajustando y tengo que ir creando esos ajustes. ¿Estamos? Ok, Ujú, igual mi duda también era, por ejemplo, ahorita ya tengo ciertos documentos como evidencia, pero ujú, como tengo que pedir como cierta autorización a algunas áreas para poderlos ocupar. ok. Por ejemplo, en algunas me dijeron como ocultar ciertas columnas o no identifiqué, por ejemplo, como evidencia tenía que disminuye la baja calificación de la encuesta de satisfacción de clientes. Ujú. Entonces me decía, trata de mostrarlo sin que se identifiquen exactamente los clientes. Exacto, ni Entonces, los clientes o tal vez trabajarlo más con datos más tipo promedio, digamos, no cliente por cliente, sino puede ser hasta un dato ok, más de promedio. Igual, como yo les dije, las ganancias no significa que hay que poner los valores en bruto, puede ser que los traen relacionales con porcentajes o ustedes cambien un poco las cifras manteniendo siempre la proporcionalidad y nada más agregan una nota que por temas de confidencialidad ciertos elementos de la información se va a eliminar y eso es válido. listo. Sí, es que para hoy, digamos, no tenía todas las evidencias, por lo mismo que tengo que adaptar ciertas cosas para Ujú. ocultarlas, pero podría mandarlo, digamos, aunque solo están identificadas las evidencias sin haberlas pegado, digamos. Igual, vuelvo a lo mismo que le contesté a Tatiana, decisión suya, digamos, si usted me escribe un correo y me dice estoy así, así, para entregarlo de mejor manera, y no sé, el jueves yo no tengo problema, o sea, a mí eso no me estresa Ok, tampoco, o me pone, digamos, como estoy poniendo aquí, figura tal para la evidencia, y entonces aquí me pone como una línea en amarillo, estoy trabajando esta información, pero lo que va a ir aquí es una tabla así, ok, así, así. Yo ya sé, perfecto. entonces que por lo menos tiene la noción de qué evidencia o qué elemento es el que va ahí. Entonces, eso yo no tengo problema. Es una versión uno, pero la versión uno es para que ustedes también mentalmente vayan construyendo la visión del problema. Ok, Ujú, listo. Gracias. estamos con gusto. Y Carlos, creo que era Carlos, es que aquí se me oculta. Sí, Carlos. Sí, buenas, profe. Buenas. Buenas noches, compañeros. No, más o menos para explicarle un poco, y es que como mencionó Tatiana y también me pasó a mí, que hoy ya se me iluminó un poquito más el coco con respecto al planteamiento del problema. Ujú. La cuestión es que yo sí le envié el documento el día de hoy, Ujú. pero de ahí Si lo quiere viendo un mejorar, lo puede poquito. mejorar, tranquilo. Sí, no hay problema. Le No tengo escribo ahora problema. un correo. Ok. Profe, y para explicarle más o menos la situación o por dónde va el proyecto mío. Ujú. Bueno, en la empresa que laboro es una empresa de automatización. Usualmente los proyectos eh, requieren mucho hardware y poco software, ¿verdad? Entonces Ajá. mucho, ¿cómo se llama? La empresa tiene su PMO, ¿verdad? Pero todo va dirigido a más, a proyectos más a cascada por esa naturaleza de la empresa, ¿verdad? Ajá. Recientemente la empresa adquirió
otra empresa, ¿verdad? Pero esta empresa es enfocada 100% a software. Ujú. Entonces, Hay un choque de enfoques. correcto. Entonces, bueno, no se puede acoplar la PMO o las buenas prácticas, o habría que hacer como un tipo de híbrido, ¿verdad? Sí, estás pensando en la Para que... solución, pero en realidad vuelvo a lo mismo. Es un ejemplo similar a este que yo estaba redactando, ya y que, Ujú. digamos, que dentro de la fusión de esto, la empresa comienza a desarrollar nuevos proyectos que surgen de, digamos, de esta fusión, pero que para los proyectos propiamente de esta área, el enfoque actual se determina que no le aporta valor o no ajusta como tal. Ahí viene la demostración. Ok. Claro, lo que pasa es que lo único que sí me preocupa, y lo que me preocupa de Ujú. todo esto, es que la empresa hace cuánto la fusionaron, la adquirieron. Hace poquito, de hecho, Ok. a lo que tengo entendido tiene como un año. De hecho, hasta hace poco se abrió el programa. Ujú. Eh, ya digamos, por así decirlo, ya habían también proyectos de la empresa pasada, entonces se heredaron. Ok. Entonces, actualmente hay una cantidad de 32 proyectos, digamos, Ujú. eh, pero de ahí, igual y hay situaciones que no están funcionando, como por ejemplo, digamos, eh, digamos, los requerimientos del cliente no se están cumpliendo o Ok. como se debe, Es que digamos. ese era el punto por lo que yo te preguntaba cuánto tiempo tenía de adquirirlo, porque lo que me estaba preocupando ahí era el resultado final. O sea, porque, por ejemplo, si vos me Ujú. decís "Es que apenas pasó hace 5 días", Ah, y no, bueno, sí, ya. está difícil demostrar que ya ha habido algún hecho, alguna situación preocupante como efecto. O sea, ese caso lo que me preocupaba eran los efectos, más allá del problema, Ok. porque el problema sí lo puedes demostrar con esta diferencia de enfoque. Pero la pregunta que yo te hacía era más que todo el efecto. ¿A qué me refiero yo con el efecto? Porque ahí si usted me dice, no, esto acaba de ocurrir hace 5 días, y yo te voy a decir, pero ¿qué hechos han sucedido como para que usted me diga, ya ahora sí que eso es un problema? Ahora ya usted me lo dijo, no, ya hemos tenido problemas en requerimientos de clientes que no se han atendido así, así. ¿Ves? Entonces por ahí va esto. Pasa que en Ujú, algunas ujú. organizaciones, ya, y el tema es que usted no puede tener una metodología única, habrá que personalizar porque, digamos, los tipos de proyecto, estos X, Y, Z, son tan variados que ya, y a veces es bueno tener un marco para acá y otro para otro. Eso perfectamente puede pasar, eso no hay ningún problema. Pero el tema Ok. está Ujú. en que lo que me preocupaba, el tema suyo son efectos, pero que dicha que ya me dijo que sí, tienen datos de casos, situaciones como eso, digamos, un efecto que ha tenido estas situaciones es insatisfacción de los clientes, porque los requerimientos no se han tomado o se están tomando bajo lo que la PMO dice, pero no es lo que se requiere, ya el cliente presenta reclamos, X, Y, Z, entonces también tenés tal vez ejemplos de reprocesos y demás. Mientras usted tenga efectos que me demuestren el impacto, yo sé que las causas las sacar fácil. O sea, las causas de eso está Ok. fácil, ya hay Ujú. de una absorción de empresas, se crea una PMO, pero que ya viene trabajando bajo un modelo que no enfoca eso. O sea, las causas las puedes sacar muy fácil de esos antecedentes que me dijiste. Pero sí me preocupaban los efectos, pero ya me tranquilizó lo que dijiste, porque entonces sí tienen ejemplos de casos y hechos que hayan sucedido ya como resultado de la situación. Sí, correcto. Ya digamos, hay que, bueno, proyectos están encaminados también y Ujú. finalizados. Exacto. Y también, digamos, se han visto situaciones, digamos, como por ejemplo, que los project manager, digamos, se desea tener como un poco más de iniciativa de los project Ujú. manager, pero al no conocer o no tener un, ¿cómo se llama? Eh, o claro, la vida de un proyecto, digamos, de este Sí. tipo de software, no les da para adelantar cosas, por así Sí, decirlo, estamos de acuerdo. o proponer cosas. No, Ujú. no, porque ellos van a querer seguir enfocados en el mismo camino. No, no, estamos completamente de acuerdo. Yo sí tienes problemas. O sea, en tu caso sí veo que hay un problema. Sí, obviamente, Jace, igual si quieres mejorar la reacción con esas ideas, lo puedes mejorar. Pero ya por lo menos, digamos, de mi parte como profesor, yo digo, ya quedo tranquilo que veo que sí tienes idea de los efectos y consecuencias, que eso es lo que más preocupaba. Súper, profe, no. Entonces, le escribo el correo ahí ¿Está bien? para que Estamos de elimine acuerdo. el otro documento.
Listo, sin Pura problema. vida, gracias. Ok, ya no tengo manos arriba. Entonces, para ir cerrando aquí, para darles receso, que esta clase siempre pasa, digamos, es similar. Estas se las voy a mandar al correo porque para que ustedes vean algunos elementos y ejemplos también. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos que pensarlo ya, ¿qué pasa con respecto a la solución? El proyecto debe tener una solución única, ¿no? Eso es lo que quiero que tal vez enfoquen. Lo que nosotros buscamos es que el problema les dé una amplitud de investigación que les permita generar visiones amplias. Por ejemplo, aquí hay casos de problemas reales de proyectos de trabajo final de graduación. El principal problema que enfrenta la organización en este caso de estudio es el alto riesgo de una subejecución presupuestaria si no se ajustan las prácticas de gestión de proyectos comunales para que se alineen a la normativa vigente, principalmente a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, que ahora se llama la Ley de Contratación Pública. Objetivo, desarrollar una propuesta para la gestión de los proyectos comunales en términos generales. Y vean que aquí hablaba al final de diseñar un modelo de gestión y una estrategia de implementación. Por ahí andan las soluciones. Esta presentación son casos reales que son bien planteados los problemas. Obviamente, no les copio toda la sección del problema, pero lo que quiero es que tengan en cuenta cómo la declaración del problema al final es corta. Ese es tema importantísimo que vean que con los que ya he conversado, al final, cuando ya uno logra explicar el problema se explica muy rápidamente, o sea, se logra evidenciar y definir muy rápidamente. ¿Eso por qué? Porque cuando hablemos de la presentación del comité, ustedes no se van a ir al comité a presentar en este curso, porque lo que tienen son 5 minutos. Entonces no es que ustedes van a empezar, bueno, es que los problemas que tenemos son muchos. Entonces, vea, es que empezamos por tal tema y sigue con no. Cuando uno ya llega al comité, madurada la idea, más o menos los ejercicios que hicimos acá, ya uno llega directamente. La empresa es esta, trabaja en tal y tal cosa, este es su negocio y el problema que presenta es este y se demuestra así, así, así. Por eso es que la presentación dura 5 minutos, porque en realidad uno va al grano, lo tiene ya más conceptualizado el problema. Si se darán cuenta tal vez, y algunos tal vez me pueden malentender que lo estoy haciendo tal vez de una manera muy grosera, muy brusca, tal vez no me malinterpreten. El tema es que cuando ya ustedes duran tal vez 5, 10 minutos en explicarme un problema, ¿saben qué es lo que realmente está pasando? Lo que realmente está pasando es que no tienen claro el problema. Entonces al final no me están definiendo el problema. Yo a veces tengo que hablar un poco más directo, que es consejo que les doy, pero si ya tienen claro el problema es para que ustedes lo planteen así, concreto. Entonces, el ejercicio que me expliquen está bien y todo para darme el contexto, pero tengan en cuenta que cuando ya llegan a la explicación, realmente el problema es una explicación muy concreta y por eso es que les insisto en la redacción. No necesariamente es que tienen que iniciar con el problema así, puede ser que inicien con causas, pero en algún momento de la redacción de la sección tiene que quedar una declaración concreta del problema. Así una declaración que uno pueda resumir en 2, 3 líneas el problema. Y una buena práctica es eso. Si ya en 2, 3 líneas no está resumido el problema y ustedes ocupan páginas de páginas para hablar del problema y no queda completamente conceptualizado, es porque entonces todavía no está claro el problema. Parte del ejercicio también de redactar. Entonces, como dijo la compañera, o una compañera que mencionó, puede ser que eso se haga largo. No necesariamente. Cuando ya uno tiene claro el problema, la redacción en realidad es sintética, pero sí bajo esta forma. No respondiendo las preguntas del machote. Las preguntas del machote única y exclusivamente son para reflexión de ustedes. En el punto de poder esclarecer un poco el problema, en esclarecer las causas y los efectos, pero las reacciones de esta manera, así en prosa, no por preguntas. Eso para que lo tomen ahí en cuenta en el último, como último consejo en la redacción. No sé si tienen alguna duda más o adicional. En realidad ustedes vieron que tomo el tiempo para responderle a cada uno, aunque algunos dirán, es que está contestando casos específicos. Sí, pero si ponen atención, esos casos específicos pueden ser los de más de uno. Entonces, por eso es que me gustan estas clases, porque si ustedes se dan cuenta, no es Roberto hablando todo el tiempo. Es ustedes preguntando sobre sus proyectos. Y ese es el punto. A partir de ahí, ustedes perfectamente están colaborando para que otros también que pueden tener situaciones similares puedan tomar ideas de lo que tienen que entregar. No sé si queda alguna duda adicional en esta parte del problema, sino para mandarlos a receso y después empezamos con la parte objetivos.
Yo no, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, sí. Profe, una Sí, pregunta, claro. disculpe, buenas noches. Buenas noches. En el caso de que existe una institución que no tenga todavía definido un modelo de gestión de programas, ¿cómo evidencio? Es que eso no es un problema, me estás dando una solución. ¿Cuál es el problema? No hay un alineamiento de proyectos con objetivos en común Ah, ok. para... Entonces, lo que ocurre es que los proyectos que actualmente se están gestionando como portafolio no tienen realmente un alineamiento con la estrategia o el portafolio no está alineado a la estrategia. Ese es tu problema. Ajá, pero ¿cómo evidencio ese alineamiento de la estrategia? Ya, y con los Vamos, objetivos, con los objetivos estratégicos, pero digamos, la evidencia de a qué los apuntan los proyectos que no proyectos. están... ¿A qué apuntan los proyectos? Por ejemplo, le cuento como una estrategia para poder demostrar que no hay un alineamiento. Vos Ajá. pones la lista de proyectos, a qué objetivos, y te das cuenta que el 80% se alinea a un solo objetivo. Y hay objetivos sin atender y sin proyectos. Exacto, pero si dentro de la, digamos, la metodología o el modelo que existe, no hay eso de clasificación de los proyectos con relación a los objetivos, Vuelvo, tengo que ok, crearla a cero. Gretel, vuélvame a entender. Ujú. A mí, en este momento, y como investigación, y desde el punto de vista de investigación, y que no suene grosero lo que voy a decir, no me interesa que no haya modelo. O sea, el problema que usted tiene y que descubrió es que los proyectos que están en el portafolio no alinean a la estrategia o no responden a la estrategia. Eso se demuestra porque, no sé, el 80-90% realmente está en un área. ¿Qué causa eso? Una de las causas que provoca eso es que la selección de las iniciativas en este momento transcurre bajo un proceso que depende de una persona. Había un proyecto una vez de una muchacha que lo que sucedía era que, Jay, el encargado o la persona que hacían responsable de escoger los proyectos que entraran al portafolio era el de mantenimiento. ¿Y cómo era la mayoría de proyectos que entraban al portafolio? De mantenimiento. Exactamente, porque cada uno echa para su Los saco para objetivos. defender su trabajo. Ujú. Entonces la persona se olvida de la estrategia porque me interesa mi interés personal. Entonces, una causa de por qué los proyectos no alinean es porque el proceso de escogencia e introducción de los proyectos al portafolio pasa bajo un modelo informal que depende mucho o está centrado en una persona. Un segundo punto por el cual los proyectos no responden a los objetivos estratégicos como tal o a la estrategia es que los proyectos han surgido por una necesidad propiamente, digamos, de cada área, o lo que se hace es proponerle a las organizaciones que propongan las iniciativas X, Y, Z, pero no bajo un elemento estructurado que les permita también a las áreas saber cómo proponer una iniciativa. Eso es formulación de proyectos. ¿Ves? Eso sí es un alineamiento. Si ya vos me decís que los resultados finales de los proyectos no responden a la estrategia, es otra cosa, porque entonces no es por un tema de formulación, sino de cómo los están ejecutando, porque puede ser que estén bien formulados. ¿Ves? Entonces ahí es donde hay que entender tu problema, si es por ahí, pero dice que en ningún momento dije que es que no tengo un modelo. Ujú. Eso puede ser ¿Y una posible cómo solución. fue eso de la formulación? Porque digamos, por ejemplo, si existe un formulario de llenado para iniciativas, esas iniciativas las revisa una persona, ¿verdad? Y las analiza. Ajá. Cada una de los componentes que tiene el formulario. Ajá, pero ¿qué se Y le pide en el formulario? ¿Se le pide un estudio de mercado? ¿Se le pide algún elemento de factibilidad o alguna cuestión de análisis técnico no o simplemente? solo estudio de mercado y estudios técnicos y especificaciones técnicas sí Ah, bueno, tiene. pero sí le piden eso. Sí se piden. Ajá. ¿Ok? Entonces ya el tema sería sobre todo el proceso con la persona. Sí, exacto, porque después de ahí entra esa pila de iniciativas, por decirlo así, y luego queda a criterio del que revisa si es aprobado o no.
Ok, ¿verdad? entonces esa es la causa principal. Tu problema es que no Ujú. están alineados, esa es la causa principal, pero habría que Ajá. buscar alguna otra causa para fortalecer un poco más el problema, porque ya, y si no queda como muy orientado a tratar de buscar una solución específica. Ah, ok, no, si existen, digamos, problemas de sobrecostos, de tiempo en los proyectos, Ok, pero en los vamos de a ver, usuarios, ahí, ajá. pero ahí tenés que tener cuidado, porque si hay problemas sobre costos y demás, ya no es tanto por la iniciativa en sí mismo, sino por por la ejecución de los proyectos. Ejecución. Ujú. Entonces ahí Por estamos saltando ejecución. de un tema de portafolio a un tema propiamente de gestión. Entonces ahí hay que tener cuidado porque sí, puede ser que usted trabaje un tema muy amplio, pero también un tema muy amplio y tu solución va a quedar, puede ser enorme, aunque usted va a seccionar qué, pero ya uno no puede saltar tan diametralmente entre un tema de portafolio y luego un tema de gestión en un mismo proyecto, porque si no parece que está como estaríamos no enfocados en realmente solventar algo, sino que más bien nos podemos, no es dilucidar la palabra, los podemos más bien diluir en un espectro tan amplio que al final no está solucionando nada. Entonces, en el caso suyo, lo que habría que valorar es cuál de los dos elementos tiene más peso, el tema propiamente, el alineamiento estratégico de los proyectos o el tema propiamente los resultados al final de la gestión de los proyectos. Ujú. Exacto. Ahora, Ok. no implica que el resultado pueda ser también uno de los elementos sea su formulación. Esto puede ser un elemento, no la causa principal. Pero entonces, si tu problema realmente está en los resultados, bueno, una de las causas es cómo llegan los proyectos al portafolio, pero tiene que haber otras cosas que tienen que ver con el control y seguimiento, tiene que haber otra cosa con el recurso humano, con formas en que Ujú. se gestionan. Entonces, tu solución para poder atacar ese problema pueden ser soluciones específicas y no solo una solución, sino varios elementos. Pero eso es lo que tenés que dilucidar, qué es el principal dolencia tuya. Es que, digamos, si uno quisiera como dar, bueno, porque existe, digamos, planteamientos de entes reguladores sobre la razonabilidad del portafolio de proyectos, programas y de portafolio de Ujú, programas y proyectos, ¿verdad? La ujú. razonabilidad y toda una serie de componentes, desde los criterios hasta los modelos de gestión y demás, ¿verdad? En las inversiones, y que todavía siguen cuestionando eso porque no se da una solución concreta, digamos, y precisa, digamos, sobre eso. Ujú. Entonces, la idea, digamos, de la tesis es dar la solución concreta, ¿verdad? De lo que está pidiendo, digamos, la Contraloría. Entonces, es Ok, más que pero todo el entonces tu portafolio. problema viene a ser un incumplimiento con respecto a lo que solicita la normativa de la Contraloría. Es eso. Más bien ese sería tu problema. O de ahí nace. Sí, por ahí nace Ok. y digamos, y se va evidenciando con todas Por eso, el modelo entonces, actual. tu Ajá. problema es que hay un incumplimiento normativo. Las causas de ese problema vienen desde el tema de portafolio y las diferentes cosas que la Contraloría le marca. Ahora, esos incumplimientos como tal, como problema, ¿cuál es el efecto que provoca como tal o los efectos que provoca? Y no se logra determinar en qué se invirtieron los recursos, ¿verdad? Porque Ujú, no hay programas definidos, entonces los beneficios no son determinados, ¿verdad? ok. No existe, digamos, bueno, mediciones de esos beneficios. Los proyectos solamente llegan a la parte de que se ejecutaron y punto. En la parte de operación no se hace una evaluación, operación y post, Ok, ¿verdad? pero vamos a ver, vamos a ver, vuelvo a lo mismo. La pregunta es si mi problema es el incumplimiento propiamente normativo, ¿qué provoca eso que me estás mencionando? O sea, el incumplimiento propiamente hacia la Contraloría provoca eso. Que provoca, digamos, que no estoy teniendo una eficiencia y manejo No, de los recursos vamos a ver, eso es lo que me muestra la públicos. Contraloría. Ok, Ajá. ese es el punto, digamos. Entonces, un efecto de que yo no cumpla la normativa es, no sé, disminución del presupuesto para el otro año. Y no, porque siguen dándole el mismo. Es que por eso te hago El las que piden. preguntas. Porque, o sea, el incumplimiento de la normativa al final, ¿qué provoca? Solo llamadas de atención.
Sí. Entonces habría que formular el problema desde otro punto. Porque Ajá, entonces, sí. entonces el tema de la Contraloría viene a ser la evidencia de algo, pero entonces habría que ver cuál es el problema. ¿Ves? El caso tuyo sí hay que analizarlo más para ver cuál es el verdadero problema, porque lo que sería la Contraloría es evidencia, entonces no tu problema principal. Ahora, si tu problema principal está en el tema de resultados de la organización propiamente, y entonces ahí sí, tema de resultados, puede ser que una evidencia se demuestre a partir de lo que dice el informe de la Contraloría. Ahora, efectos de eso, de que el efecto de no cumplir resultados es, por ejemplo, no cumplir lo que es el objetivo estratégico de la organización. Digamos, si estamos hablando del Ministerio de Educación, entonces ya, y mi efecto sería que yo estoy afectando los indicadores nacionales a nivel de educación, por ejemplo. Ajá. Desde ese tema de no alcanzar los resultados de los proyectos. Ahí hay una cuestión hasta social, porque entonces parte de una institución que tiene un fin social. Ajá. O sea, lo que te digo es que hay que trabajar, en el caso suyo, trabajar esquemas ahorita más gráficos para que usted pueda entender también las relaciones que puede haber, o sea, para ver cuál es tu verdadero problema. Si tenés un problema, porque Ajá. sí hay un problema. Cuando ya me hablas vos de que la eficiencia del uso de los recursos en la gerencia pública y todo ese tipo de cosas, de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero si vos me siguen dando el mismo presupuesto, ya y no. Pero la pregunta es, ¿cómo están las reglas ahora? Ya, entonces están gastando el dinero sin llegar realmente al objetivo. Entonces tu problema es más el alcance de metas. Exacto. El que hace medición de esos recursos, porque no Sí, se logra determinar en qué se evidenciaron. sí, Digamos, si se pero, ejecutan y ya. pero vuelvo Se al ejecuta el mismo, dinero, pero no se determina en qué lo gasté, digamos. está bien, pero vuelvo a lo mismo, es que el no determinar en qué lo gasté y usted me dice que la Contraloría al final es solo como llamadas de atención, no es tu principal situación. Tiene que haber una afectación más grande, porque Jay, sí tuve un incumplimiento, pero Jay, si al final se vuelve solo a la bandera, lo que diga la Contraloría, porque al final no están haciendo nada y siguen llamadas de atención y atención, pero no hay un efecto, Jay, yo puedo seguir con las llamadas de atención de aquí de por vida. El punto es, yo entiendo muy bien porque entiendo la parte pública, pero vuelvo a lo mismo, a veces la Contraloría te da una evidencia, pero entonces habría que realmente demostrar cuál es el verdadero impacto. En el caso suyo sería conversarlo para ver realmente a qué estás llegando. Y que él también ha hablado con su tutor o tutora, ¿verdad? Sí, sí, Ujú. sí, exacto, porque sí, digamos, yo hice alguna información y todo sobre proyectos y demás, pero digamos, sí existen herramientas de seguimiento y control, sí se hace, digamos, informes de ejecución. Ujú. Puedo determinar, digamos, cuál fue la ejecución y todo, pero además existe, como hay modificación en el presupuesto, esos recursos los pasan de un lado para el otro, ahí, digamos, como Ujú. quieran, ¿verdad? Y, Ujú. digamos, si no lo van a invertir en una inversión, se la pasan a la otra inversión y así, ¿verdad? Sí, pero eso es la Entonces, parte del control presupuestario. Es que ahí es ajá. donde, por eso te digo, hay que revisarlo bien. ¿Qué tema tiene usted desde ese punto de vista público para Ujú. realmente llegarle al problema? Es que, vuelvo al mismo punto, digamos, yo entiendo lo del ejercicio presupuestario, que pasan de un recurso a otro, pero ya, y lo que habría que encontrar es si el problema realmente es que no están cumpliendo como tal los resultados, ya, y sí, una de las consecuencias que me llama la atención, está bien, puede ser, pero tu impacto mayor, ¿cuál sería? En algunas organizaciones hay recorte de presupuesto, ¿verdad? O sea, porque el presupuesto que usted hace hoy y lo pasa a mañana, ya ese presupuesto mañana no lo puede volver a pedir para lo que no lo usó hoy. Entonces, ese elemento habría que analizarlo si es una de las afectaciones. O sea, hay una afectación después operativa para la organización, porque se ven limitados sus recursos para presupuesto para próximos años. Ujú. No, y también digamos, al ser inversiones impacta también el patrimonio, ¿verdad? El capital. Entonces eso también incurre en el costo de operativo, el margen de contribución
que se Puede, tiene. puede ser, recordemos que aquí el patrimonio a nivel de una institución pública como tal, patrimonio no es tanto, ¿verdad? Porque es el erario público y el PIB y otras cosas. Pero yo ahí lo que te diría es valorar también desde el punto de vista de lo social y demás, los alcances de la meta, si hay afectaciones de la institución de cara a la imagen frente a la sociedad. Sí, porque hay un ranking Sí. también de instituciones medidas de cara a lo que la sociedad piensa de ellos. Entonces ahí también puede haber otro elemento que es un impacto del problema. Lo que te digo es que yo creo que vamos a tener que sentarnos después para valorar a ver Sí, qué es lo exacto. suyo. Yo le mandé como un borrador. Bueno, le mandé como el borrador porque sí tengo que corregirlo. Pero sí me gustaría tal vez una reunión luego que me indicara cuánto. Sí, ahora me pone un correo para ver cómo estoy con la agenda estos días, ¿está bien? Ajá, está bien. Profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, para darles receso. ¿A qué hora volvemos del receso? 7:50. Serían 25 minutos para regresar a las 7:50. ¿Está bien? De acuerdo, gracias. Bueno. De acuerdo, entonces, muchas gracias. ok, Gracias. paro grabación primero.